Vamos a comenzar con la clase de aromaticidad, ¿de acuerdo? Vienen estudiando todas las teóricas. ¿Cómo es la situación? Saben que hay consulta de clases teóricas los jueves, ¿de acuerdo? En el parcial promocional nos vamos a basar en los contenidos de las clases teóricas esencialmente, ¿de acuerdo? Así que hay que tenerlos bien claros. Ya estuvieron viendo en casi todas las comisiones problemas de compuestos aromáticos y les habrán hecho una buena introducción al concepto de aromaticidad. En esta clase vamos a ver tales conceptos, también antiaromaticidad, el benceno, bencenoides, fuentes de hidrocarburos, compuestos heteroaromáticos y algo de heteroaromaticidad. Para empezar, para darles una idea de la importancia de lo que significa la aromaticidad, vamos a comenzar con el ciclohexeno. El ciclohexeno al hidrogenar el doble enlace del ciclohexeno, como bien dice acá, se desprenden 28,6 kilocalorías por mol, ¿de acuerdo? Para pasar de este a este es una reacción exotérmica y se desprenden 28,6 kilocalorías. Al hidrogenar el 1,4 ciclohexadieno, que es este compuesto, este es el 1,4, entienden la nomenclatura, ¿de acuerdo? Que son dos dobles enlaces aislados. ¿Por qué son dobles enlaces aislados estos? ¿Por qué decimos que en el 1,4 ciclohexadieno los dobles enlaces están aislados? Porque están interrumpidos por un metileno, ¿de acuerdo? Y no están conjugados. Entonces, cuando están conjugados los dobles enlaces, un doble enlace alterna con un enlace simple, ¿de acuerdo? Pero acá hay dos dobles enlaces simples que separan a los dobles enlaces. Entonces, el cartel luminoso tiene que decir que la conjugación se da en principio cuando los dobles enlaces alternan con enlaces simples. Doble, simple, etc. Dice que al hidrogenar el 1,4 ciclohexadieno se desprende exactamente la cantidad de energía prevista, que es 28,6 por 2, es decir, 57,2 kilocalorías por mol. ¿Sí? Eso es lógico y es lo que se espera, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando tenemos el 1,3 ciclohexadieno, el 1,3 ciclohexadieno, si este es el carbono 1, este es el 3, los dobles enlaces están conjugados, ¿sí? Están conjugados porque el doble enlace alterna con un enlace simple, ¿sí? Esos dobles enlaces ahora en posición 1,3 están conjugados. Dice que se desprenden en realidad 54,9 kilocalorías por mol, es decir, 2,3 kilocalorías por mol menos de lo esperado. ¿Sí? Bueno, eso significa que los dobles enlaces conjugados poseen una estabilización especial y no se comportan como dobles enlaces aislados, ¿sí? Entonces eso es la importancia de la conjugación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, si tenemos tres dobles enlaces conjugados, alternando con enlaces simples, es decir, si el benceno fuera un simple conjunto de tres dobles enlaces en un anillo de 6 miembros,
se deberían desprender 28,6 por 3 kilocalorías por mol. ¿Por qué 28,6? Porque si 54,9 es por, digamos, esto lo divido por 2 y lo multiplico por 3, ¿de acuerdo? 28,6 por 3 se deberían desprender 85,8 kilocalorías por mol al hidrogenarlos. Entonces dice, si descontamos 2,3 kilocalorías por mol por cada una de las 3 conjugaciones, ¿me siguen? Se deberían desprender 78,9 kilocalorías por mol. Es decir, 85,9 es si fueran 3 dobles enlaces aislados. Como son conjugados, le tengo que restar 2,3 kilocalorías por cada uno. Es decir, 2,3 por 3. A ese 85,8 le resto 6,9. Es decir, me tendría que dar 78,9. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero en realidad se observa que se desprenden solo 49,3 kilocalorías por mol. Es decir, hay una gran diferencia de casi 30 kilocalorías por mol, 29,6, más estable de lo que cabría esperar si fuera un ciclo hexatrieno como este. Entonces, esta energía es justamente lo que denominamos la aromaticidad, lo que hace al compuesto aromático sumamente estable. Es la energía de resonancia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que no es un ciclo hexatrieno común, sino que es un compuesto de mayor estabilidad, al cual es mucho más estable que 3 dobles enlaces conjugados en un ciclo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, la energía de resonancia es la diferencia de energía comparada con el compuesto abierto y con enlaces conjugados. 36 kilocalorías por mol. Bueno, acá en este gráfico se observa bien cuál es la energía de resonancia, que es la energía que diferenciaría un ciclo hexatrieno con la del benceno, el compuestos bencenoides. Es justamente 36 kilocalorías por mol. Entonces acá es la hidrogenación del ciclohexeno, la hidrogenación del 1,3 ciclohexadieno y la hidrogenación del 1,3,5 ciclohexatrieno, que se diferencia de la hidrogenación de los compuestos bencenoides. Entonces, en el benceno hay ¿cuántos orbitales P? Hay 6 orbitales P, ¿de acuerdo? Que se combinan entre ellos. Si hay 6 orbitales atómicos P, ¿cuántos orbitales moleculares se van a formar? Se van a formar el mismo número de orbitales moleculares cuanto orbitales atómicos se combinan. Si combino 6 orbitales atómicos P, formaré 6 orbitales moleculares pi. ¿Sí? Y están ordenados según la energía. Fíjense que estos 3 primeros están ocupados por los electrones de las uniones, mientras que hay 3 que no están ocupados. Entonces, estos 3 son orbitales enlazantes y estos 3 otros serán antienlazantes. ¿Sí? Este se lo denomina pi1, el pi2, pi3, pi4, pi5 y pi6. Lo que acá en esta parte se observa es que en el caso del hexatrieno, por ejemplo, los 6 orbitales P que generan los orbitales moleculares pi, los 6 orbitales moleculares pi,
en el pi1 todos los lóbulos pueden solaparse, los del mismo signo, ¿de acuerdo? Signo positivo y signo negativo. En el pi2, que también tiene un par de electrones, hay un nodo. Se solapan solamente 3 de estos orbitales atómicos y estos 3 se solapan de signo contrario. En el orbital molecular pi3 hay 2 nodos y se solapan de a pares. En el pi4, que es un antienlazante, hay 3 nodos. En el pi5 hay 4 nodos denotados por estos puntos negros y en el pi6 hay 5 nodos, ¿de acuerdo? Son orbitales antienlazantes. En la configuración basal o del estado fundamental, los 6 electrones se ubican en los orbitales pi1, pi2 y pi3. Bueno, acá vamos a empezar a definir cuándo un compuesto es aromático. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Bueno, un compuesto es aromático cuando cumple ciertas reglas. Vamos a poner 4 reglas. Uno va a ser la regla de Huckel. Otra condición que debe cumplir el compuesto para llamarlo aromático es que sea un anillo, ¿de acuerdo? Que no sea alifático, que sea un anillo. Otro requisito es que ese anillo sea plano. Y el último requisito es que los dobles enlaces estén conjugados. Eso significa que los dobles enlaces se alternen con enlaces simples, ¿sí? La regla de Huckel es la primera condición y dice que un compuesto es aromático si cumple la regla de Huckel, que es 4n más 2 electrones pi. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo logro poner el n de 0, 1, 2, 3, 4, el número de electrones que me dé esa cuenta va a ser un número que va a decirme que ese compuesto tiene los números de electrones correspondientes para que sea aromático. Entonces, si n es igual a 0, ¿cuánto vale 4n más 2? Vale 2, ¿de acuerdo? Si n es igual a 1, la regla de Huckel dice que hay 6 electrones pi. Si n es igual a 2, la regla de Huckel dice que hay 10 electrones pi. Si n es igual a 3, 14 electrones pi y así sucesivamente. Es decir, tiene que haber ese número de electrones pi para que el compuesto sea aromático. 2, 6, 10, 14. ¿De acuerdo? Es como un número mágico que tiene que ser cumplido por esta regla mnemotécnica, si se quiere. Entonces, en el benceno, ¿cuántos electrones pi hay? 6 electrones pi. El n vale 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, el benceno obviamente cumple todos estos requisitos en el sentido de que es un anillo, que es plano y que los dobles enlaces están conjugados. Acá tenemos la disposición orbital molecular de los orbitales pi en el benceno y acá vamos a dar ejemplos del concepto de aromaticidad. Tomemos este compuesto que se denomina catión ciclopropenilo. Ciclopropenilo. ¿Cuántos electrones pi hay ahí en el ciclopropenilo? ¿Cuántos electrones pi hay?
2 electrones pi. ¿Cumple la regla de Huckel? Sí, con n igual a 0. ¿Sí o no? 4n más 2 es igual a 2, ¿de acuerdo? Con n igual a 0. ¿Es un anillo? Sí, es un anillo. ¿Es plano? Sí, es plano. ¿El doble enlace está conjugado? El doble enlace sí está conjugado. Porque yo puedo mover el par de electrones de esta unión a esta unión simple y formar una unión doble. De esta unión doble a esta unión simple y formar una unión doble acá. Y de esta unión doble a esta unión simple y formar la unión doble ahí. Entonces está conjugado. Es decir, hay corrimiento de electrones. Los electrones se pueden mover libremente. ¿Sí? Entonces, ese es un sistema conjugado. ¿De acuerdo? El sistema conjugado significa que los electrones se pueden mover libremente. ¿Sí? ¿El catión ciclopropenilo es un compuesto aromático? Sí, porque cumple todos los requisitos. Anillo, plano, conjugado y Huckel. Tomemos este ejemplo, el ciclobutadieno. El ciclobutadieno, ¿cuántos electrones pi tiene? 4 electrones pi. Bueno, a este ya no cumple la regla de Huckel, ¿de acuerdo? Porque el n tendría que ser fraccionario. ¿Sí? ¿Sí o no? 4n más 2 es igual a 4, ¿cuánto vale n? 4n más 2 es igual a 4, un medio, 0,5, no cumple la regla de Huckel. N tiene que ser 0 o un número entero. Este compuesto, a pesar de ser plano, ¿es conjugado? Sí, es conjugado. ¿Está en un anillo? Sí, está en un anillo, pero no cumple la regla de Huckel de 4n más 2 electrones pi. Este compuesto, lo vamos a ver más adelante, se va a llamar antiaromático. Anión ciclopropenilo. El anión ciclopropenilo, ¿cuántos electrones pi tiene? El anión ciclopropenilo, ¿cuántos electrones pi tiene? 4 electrones pi. Porque esta carga representan a 2 electrones. ¿Cumple o no cumple Huckel? No cumple Huckel, no puede ser aromático. ¿Esto es conjugado el anión ciclopropenilo? Pregunta, ¿es conjugado el anión ciclopropenilo? Bueno, acá no está el ejemplo, pero está en el anión ciclopentadienilo, el ejemplo. Entonces, habíamos quedado que no cumple la regla de Huckel. Catión ciclopentadienilo, ¿cuántos electrones pi hay acá? 4 electrones pi. No cumple Huckel, ¿de acuerdo? Es un anillo, es plano, es plano. ¿Los dobles enlaces están conjugados? Sí, están conjugados los dobles enlaces. ¿Lo ven eso o no? ¿Sí o no? Están conjugados porque el par de electrones de esta unión doble puede moverse a esta unión simple y formar una unión doble carbono-carbono. Y al hacerlo deja una carga positiva en este carbono. ¿Sí? En esta fila encontramos los compuestos con 6 electrones pi que son aromáticos, compuestos bencenoides. El anión ciclopentadienilo, 1,3 ciclopentadienilo, 6 electrones pi, ¿de acuerdo?
6 electrones pi, que si yo esta carga negativa, este par de electrones concentrado en este carbono, lo muevo sobre esta unión simple carbono-carbono, forma una unión doble. Al hacerlo, este par de electrones de esta unión doble viene sobre este carbono y deja la carga negativa acá. Si este par de electrones sobre este carbono viene a este enlace simple, forma el enlace doble. Y si este par de electrones de la unión doble viene a este carbono, deja la carga negativa ahí. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el anión ciclopentadienilo 1,3 es un compuesto aromático. Acá tenemos el catión cicloheptatrienilo 1,3,5 cicloheptatrienilo, denominado también tropilio. ¿Cuántos electrones pi hay acá? 6. Entonces, una carga negativa son 2 electrones más. Una carga positiva no hay electrones. Entonces acá cuento los electrones de los dobles enlaces. 6 electrones pi. Ese compuesto es un anillo. ¿Está conjugado? ¿Sí o no? Está conjugado porque el par de electrones de los dobles enlaces pueden circular a través de todas las posiciones del anillo. ¿Sí? Este compuesto es el ciclooctatetraeno. Ciclooctatetraeno que tiene 8 electrones pi y no cumple la regla de Huckel y no es aromático. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Seguro en los exámenes, sobre todo el promocional, les van a poner una serie de compuestos y les van a pedir si es aromático, no aromático, etc. ¿Cuál? ¿Este? Este tiene 8 electrones pi, no cumple la regla de Huckel. 4n más 2 igual a 8, ¿cuánto tiene que ser el n? Hacete la cuenta. 4n más 2 igual a 8, 4n igual a 6, 6 dividido 4, 3 medios es 1,5, no es entero. Acá tenemos otros ejemplos de compuestos aromáticos que no son bencenoides, ¿de acuerdo? Este es un anuleno. Y realmente todo el sistema pi está conjugado. Tiene 10 electrones pi. 10 electrones pi. Está en un ciclo y están todos los electrones conjugados. Quiere decir que todos los electrones pueden viajar en todas las posiciones del anillo. ¿Sí? Yo puedo mover el enlace doble acá, y este doble acá, y este doble acá, y este doble acá. Es decir, hay una circulación de electrones constante. Acá hay 2 ejemplos de compuestos que son también aromáticos. Es el dianión del ciclooctatrienilo. Si digo ciclooctatrienilo, ¿cuántos dobles enlaces tengo? 3 dobles enlaces. ¿Cuántos electrones pi tengo? 6. Pero como es un dianión, por cada carga negativa tengo que agregar 2 electrones. Entonces todo suma 10. ¿Sí? 10 electrones pi, ¿es aromático o no es aromático? 4n más 2 es igual a 10. Por lo tanto, n es igual a... ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, el dianión del ciclooctatrienilo es aromático. Trienilo con 3 dobles enlaces. Acá tenemos un anión, el anión del ciclo nonatetraenilo. El ciclo
tetraenilo, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 9 átomos de carbono. Es un ciclo con 9 átomos de carbono. Tetraenilo refiere a que tiene 4 dobles enlaces. ¿Cuántos electrones pi hay en el ciclo nona tetraenilo? 8 más 2 electrones de la carga negativa, 10 electrones pi. Entonces es un compuesto aromático, ¿sí o no? Entonces, fíjense que los compuestos aromáticos no solamente son bencenos o bencenoides, sino que pueden ser otras especies en las cuales estas 4 reglas se cumplen. ¿Cuáles eran las reglas? A ver. Cartel luminoso en los cuadernos. Tiene que ser plano. Si el compuesto no es plano, basta. Ya no puede entrar en ninguna categoría. Luego de ser plano, tiene que ser un anillo. ¿Sí? ¿Sí o no? No puede ser un compuesto de cadena abierta, con dobles enlaces conjugados. Nunca lo voy a llamar aromático. Obviamente eso tiene sentido, porque lo saben de la escuela primaria. Los compuestos de cadena abierta alifáticos no pueden ser aromáticos. Luego, los dobles enlaces tienen que estar conjugados, para lo cual los dobles enlaces tienen que alternar con enlaces simples o con deficiencias de carga, ¿de acuerdo? Y acá tenemos con n igual a 3 también 2 compuestos aromáticos, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo veo esenciales planos? Son las letras. No, estos son lo que se llama puentes, pero todo el sistema pi es plano. Es decir, todo esto está, suponte, sobre el plano del escritorio. Toda esa conjugación fuerza a este compuesto a estar en el plano, ¿de acuerdo? Ya sabes que los dobles enlaces son planos, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más dobles enlaces conjugados tenga, eso fuerza a las moléculas a una mayor planaridad. Cuando las cadenas son muy grandes y son muy abiertas, eso puede desvirtuarse, y ya lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, cuando en el caso del ciclo octatetraeno, acá, este es el ciclo octatetraeno. El ciclo octatetraeno en realidad puede interconvertirse y puede desviarse del plano, y al hacerlo destruye la aromaticidad. ¿Por qué es eso? Porque si se desvía del plano, los orbitales p, para formar las uniones pi, ya no van a estar ortogonales entre sí, ¿de acuerdo? No van a estar paralelos entre sí, ¿sí? Entonces no van a poder formar la unión pi. Entonces, por eso acá les pone una flecha cruzada para simbolizar que este ciclo octatetraeno, que es un octágono irregular I, no puede pasar a un compuesto aromático, no se lo puede contar como compuesto aromático. En realidad la respuesta más rápida es que los electrones de estos dobles enlaces están constrictos para pasar a este enlace simple. Los electrones de este doble enlace están impedidos o constrictos de pasar a este enlace simple, porque los orbitales p no están todos alineados, ¿de acuerdo? Hay una diapositiva en mi primera clase en que les muestra por qué cuando superpongo varios orbitales y cambio la geometría, puedo hacerlos ortogonales y puedo hacer que no se solapen, ¿sí? ¿Se aclaró?
Fíjense estos compuestos. Este compuesto, digo, bueno, a ver, este es el naftaleno. El sentido común, ¿qué les dice del naftaleno? ¿Es aromático o no es aromático? Que es aromático. ¿Cuántos dobles enlaces tengo? 5 dobles enlaces. ¿Alternan con los enlaces simples? ¿Es plano? Sí, es plano. Y es un anillo. Y cumple Huckel con n igual a 2. Por lo tanto, el naftaleno es un compuesto aromático. Este otro compuesto se denomina azuleno. También tiene 10 electrones pi. Los dobles enlaces están conjugados, es plano y están en un anillo. Por lo tanto, el azuleno es un compuesto aromático. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, pasemos a esta familia de compuestos que son ciclos, que los dobles enlaces están conjugados y que son planos. Pero en vez de cumplir la regla 4n más 2 electrones pi, cumplen la regla 4n electrones pi. A esos compuestos se los denomina antiaromáticos. Entonces, cartel luminoso. Un compuesto antiaromático es aquel que es plano, cuyos dobles enlaces están conjugados, es un compuesto cíclico y contiene 4n electrones pi, ¿de acuerdo? No 4n más 2, 4n. A esos compuestos se los denomina antiaromáticos. Entonces, una pregunta que se les suele hacer en los exámenes es decir, si un compuesto es aromático, antiaromático o no aromático. Entonces, si es no aromático, es un compuesto que es ninguna de las dos cosas, ni antiaromático ni aromático, ¿sí? ¿De acuerdo? El anión ciclopropenilo, ¿cuántos electrones pi tiene? El anión ciclopropenilo, que proviene del ciclopropeno y que le extraje un par de electrones, el que le di un par de electrones, el anión ciclopropenilo, ¿cuántos electrones pi tiene? 4 electrones pi, es decir, con n igual a 1. Es conjugado, es plano y está en un anillo. Es un compuesto antiaromático. El ciclobutadieno, ¿cuántos dobles enlaces tiene? ¿Cuántos electrones pi? Bueno, también es antiaromático. El catión ciclopentadienilo, si digo ciclopentadieno, viene del ciclopentadieno, tiene 4 electrones pi y hay una carga positiva. Ya vimos que los dobles enlaces están conjugados y este es antiaromático. ¿Sí? Y el ciclooctatetraeno, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 8 en un ciclo. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? ¿Los dobles enlaces están conjugados? Sí, alternan con enlaces simples. ¿Cuántos electrones pi hay? 8 electrones pi. El anión ciclopropenilo tiene 4 electrones pi porque tengo que contar los electrones pi de la unión pi más los electrones de la carga negativa que se cuentan como 2. Cada carga negativa son 2 electrones pi. ¿De acuerdo? Eso lo deberían anotar como cartel luminoso.
Fíjense cómo el anión ciclopropenilo está conjugado, ¿sí? Esto ya lo vimos. Todas estas representaciones o formas canónicas se pueden dibujar de esta forma, ¿sí? Este es el anión alilo, 4 electrones pi, está conjugado, pero no es un ciclo y es plano. ¿De acuerdo? Algo del estudio de la aromaticidad del benceno resulta que al alternar los dobles enlaces con enlaces simples en el benceno y al ser la corriente de electrones en el anillo libre, eso implica que las distancias carbono-carbono son todas idénticas. ¿De acuerdo? 1,39 Armstrongs. 1,39 Armstrongs es como el promedio entre un enlace doble y un enlace simple, ¿sí? Entonces, esto me da indicio de que la corriente electrónica en el benceno es totalmente libre y que todos los enlaces dobles y simples se alternan y no se distinguen. Estas son las formas resonantes o canónicas del benceno. Sin embargo, ustedes ya comenzaron a ver en las clases de problemas cómo el benceno puede interrumpir su aromaticidad en reacciones clásicas del benceno, como la sustitución electrofílica aromática. En la sustitución electrofílica aromática hay una destrucción momentánea de la aromaticidad y ese ion areno es obviamente un compuesto no aromático, ¿de acuerdo? Y una de las razones por las cuales estas sustituciones son muy rápidas es que el compuesto sustituido, el ion areno, tiene que rearomatizarse, ¿de acuerdo? Entonces la rearomatización es un proceso sumamente rápido para restablecer la aromaticidad. Acá lo que decimos es, el hecho de reemplazar un doble enlace por uno triple no modifica el comportamiento electrónico de la molécula y conservará su aromaticidad. Vamos a comenzar con los compuestos aromáticos. Entonces, ¿el fenómeno de aromaticidad quedó claro? Cuando un compuesto es aromático, no aromático y antiaromático. A ver, quiero escuchar otra vez. ¿Cuándo un compuesto es aromático? Cuando es cíclico, plano, los dobles enlaces conjugados y cumple la regla de Huckel, que es 4n más 2 electrones pi, con n igual a... No, n no es el número de electrones, sino n es un número 0 o entero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Antiaromático, plano, cíclico, dobles enlaces conjugados y 4n electrones pi. Bueno, acá estamos presentando algo de nomenclatura de compuestos aromáticos que ustedes ya están muy familiarizados con las clases de problemas: bromobenceno, nitrobenceno, terbutilbenceno. El anisol es el metoxibenceno, el fenol, etc. Acá tenemos el naftaleno. Fíjense todas las formas canónicas del naftaleno, donde los dobles enlaces alternan con los enlaces simples, ¿de acuerdo? Y una representación esquemática de las tres formas canónicas del naftaleno.
¿Sí? Acá les habla la distancia entre los carbonos, etc. Los compuestos heteroaromáticos resultan de reemplazar un átomo de carbono por un heteroátomo como nitrógeno, azufre, oxígeno, etc. Y en muchas instancias estos compuestos retienen un porcentaje importante de la aromaticidad proveniente del benceno. Van a ver en Orgánica 2 estos compuestos heteroaromáticos que también sufren reacciones de sustitución electrofílica y sustitución nucleofílicas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a... Hasta aquí entonces no hay dudas, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con hidrocarburos aromáticos. ¿Sí? Vamos a ver nomenclatura, reacciones de espectroscopía IR un poquito, reacciones de sustitución electrofílica aromática y reacciones de sustitución nucleofílica aromática. La clase del lunes, yo continúo el miércoles, y la clase del lunes la van a tener grabada, filmada y también subida al campus, ¿de acuerdo? Entonces, esa clase en vivo no la van a tener, pero van a poder ver la filmación y el archivo es el mismo que va a continuar de la clase del miércoles. Bueno, acá seguimos con nomenclatura, el benzaldehído, benceno carbaldehído, el benzoico, el vinilbenceno, la cetofenona, esto se la llama la cetofenona, la fenilmetilcetona, es nomenclatura para que se vayan familiarizando. En los exámenes puede aparecer la reacción de la cetofenona, bueno, tienen que conocer que la cetofenona es la fenilmetilcetona, ¿sí? El fenol, el anisol y la anilina, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos sumamente básicos de nomenclatura que hay que conocer, ¿sí? La obtención de estos compuestos bencenoides es a partir de la deshidrogenación catalítica de fracciones de petróleo que tienen compuestos cíclicos saturados. En este caso, la deshidrogenación bajo platino del ciclohexano, del 1,2-dimetilciclohexano, para dar este compuesto que se le denomina ortoxileno, etc. Aquí estamos viendo algo de espectroscopía infrarroja que ya la doctora Perillo les había anticipado, ¿de acuerdo? Es importante que se pongan en conocimiento de todas estas bandas características en la espectroscopía infrarroja porque van a aparecer en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, para los compuestos de ahora en más, en todos los grupos funcionales vamos a ir introduciendo las características de los espectros infrarrojos, ¿sí? La clase, digamos, descriptiva de la espectroscopía infrarroja ya la tienen en el campus, la dio la doctora Perillo. ¿De esa clase habían quedado muchas dudas? Bueno, entonces ahora es momento de repasar y preguntar lo que se les viene en mente. ¿Qué es lo que hay que saber de compuestos aromáticos en cuanto a la espectroscopía infrarroja? Hay que saber que el estiramiento carbono-hidrógeno está mayor de 3000 número de ondas.
¿sí? Entonces, si yo veo una banda a mayor de 3000 números de onda, 3000 centímetros a la menos 1, tiene que corresponder a un estiramiento carbono-hidrógeno de un carbono sp2, ¿sí? Los estiramientos carbono-hidrógeno de compuestos alifáticos no aparecen a mayor de 3000 números de onda. Entonces eso es un cartel súper luminoso que tienen que tener. Acá les está diciendo que este estiramiento, que está a más de 3000 números de onda, corresponde al estiramiento carbono-hidrógeno de un carbono del anillo y un hidrógeno unido al anillo, ¿sí? Mientras que estiramientos carbono-hidrógeno del metilo aparecen a menos de 3000 números de onda, ¿sí? Entonces esto es algo que siempre lo tienen que tener en cuenta. Otra cuestión que hay que conocer es que el estiramiento carbono-carbono del carbono doble enlace aparece alrededor de 1600 números de onda, que es esto, ¿sí? Entonces esos son números que hay que conocer ya. Y luego tenemos regiones de torsión que aparecen a menos de 1000 números de onda y que están, bueno, ven acá lo que estoy remarcando es que el estiramiento carbono sp2 hidrógeno en los anillos aromáticos a más de 3000 números de onda, cartel superluminoso, ¿de acuerdo? Esta es otra diapositiva que la tienen que tener van a tener tablas de estas diapositivas en los exámenes, pero lo que acá estamos describiendo es que los compuestos monosustituidos tienen dos bandas importantes alrededor de 750 y 700 números de onda que corresponden a estiramiento fuera del plano, son deformaciones del anillo. Y acá están todas las deformaciones de los compuestos disustituidos y trisustituidos, donde tendrían que buscar. ¿Para qué les sirve esto? Se estarán preguntando, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, supónganse que tienen un compuesto que está sustituido en meta, un compuesto bencenoide sustituido en meta, debo observar estas tres bandas, ¿de acuerdo? Que están en estos números de onda, ¿sí? El meta, tres bandas. Entonces tienen que buscar o tienen que corroborar que si eligieron un compuesto sustituido en meta, debe presentar las deformaciones a menos de 900, 750 a 800 y menos de 700. Y así sucesivamente para compuestos sustituidos en para y en orto. En orto una sola banda, en para otra banda también, etc. Estas tablas las van a tener, ¿de acuerdo? Pero el mensaje de hoy es para qué sirven y dónde buscar. ¿Se entendió? Bueno, eso en cuanto a infrarrojo. Ahora nos ponemos de lleno a ver la reactividad de los compuestos bencenoides. Todo lo que ya vieron en problemas, bueno, ahora vamos a ver algunas justificaciones, etc. En las reacciones de sustitución electrofílica aromática, el grupo saliente más importante es el protón, como saben. Transcurre por un mecanismo ion-areno, ¿sí? El ataque del electrófilo da lugar a un intermediario positivo y el grupo saliente es excluido en el segundo paso de la reacción. Acá tenemos una representación de un benceno al cual ataca al electrófilo en un paso lento de la reacción. Ahora que están bien familiarizados por las clases de problemas, ¿por qué ese paso es lento?
A ver, ¿por qué ese primer paso donde el electrófilo es atacado por la densidad elevada electrónica del anillo bencénico, por qué es un paso lento? Sí, siempre tenés que vencer energías de activación, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Que se está destruyendo la aromaticidad, ¿de acuerdo? Entonces la aromaticidad, al tener esa energía de resonancia tan elevada como vimos en las diapositivas al comienzo, destruir esa forma estable es energéticamente costoso y a su vez limitante en la velocidad de la reacción, ¿sí? Entonces eso me tiene que limitar la velocidad de reacción. Ese paso es el paso lento. Pero luego, para que se quede el electrófilo, fíjense que yo dibujo flechas que van y que vienen, ¿de acuerdo? Entonces esto puede volver a esto, ¿sí? Este ion areno o intermediario de Wieland, que se llama intermediario de Wieland o complejo sigma, puede volver al sustrato, ¿sí? Y si lo hace va a ceder de nuevo el electrófilo. Pero para pasar a este compuesto sustituido, lo que yo tengo que hacer es deshacerme de un protón, ¿sí? ¿De acuerdo? Los iones arenos se pueden estabilizar por pérdida del electrófilo o del protón, ¿sí? Entonces, también puedo perder ese electrófilo que al comienzo se unió al compuesto bencenoide o el benceno. Dice, si la reacción es de segundo orden, ¿qué quiere decir que la reacción de segundo orden? Quiere decir que va a depender de las concentraciones del electrófilo y del compuesto aromático. Si la especie atacante no es un ion, sino un dipolo, uno de los productos tiene una carga negativa. Bueno, acá vemos que hay un dipolo, el ion areno está como isoelectrónico acá, y luego esta misma base conjugada abstrae el X, ¿sí? Bueno, el primer paso es el ataque del anillo al electrófilo, el cual es el paso lento por lo general. Fíjense que el ataque yo lo hago desde el centro de mayor densidad electrónica, ¿sí? Hacia el electrófilo. No puedo decir que la flecha va en el sentido contrario. Si ponen flecha en sentido contrario está mal. Y luego la rearomatización. La rearomatización proviene de el grupo saliente protón. Bueno, y acá vemos efectivamente cómo hay una energía de activación, se forma hay dos estados de transición correspondientes al acercamiento del electrófilo a la densidad electrónica elevada del anillo benceno, la formación del intermediario, que es el ion areno, complejo sigma o intermediario de Wieland, y luego otra energía de activación más pequeña que conduce a la desprotonación y rearomatización del anillo. Todas estas cosas no son inventos, sino que el ion areno en muchas oportunidades fue aislado. Acá tenemos el caso de este compuesto que se denomina mesetileno, que en presencia de un electrófilo como el fluoruro de etilo y trifluoruro de boro, se pudo aislar a baja temperatura este intermediario. A menos 15 tiene un punto de fusión de 15 grados Celsius bajo cero. Para los que tuvieron las clases de problemas, ¿qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tipo de sustitución electrofílica aromática?
fluoruro de etilo, trifluoruro de boro. Ustedes lo vieron con tricloruro de aluminio, como una alquilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la cuestión de orientación y reactividad. Con el anillo benceno sin sustituyentes es muy fácil escribir la reacción, no hay lugar, regioselectividad donde el electrófilo pueda entrar porque son todas las posiciones están libres. Sin embargo, cuando hay una posición ocupada en el anillo previamente a la sustitución electrofílica, nos enfrentamos a la cuestión de la orientación y la reactividad. El grupo en el anillo determinará la nueva posición del grupo entrante y la reacción se hará más lenta o más rápida que el benceno, ¿sí? Según la naturaleza del sustituyente. Si los grupos que están sobre el anillo son grupos que activan, aumentará la velocidad de sustitución electrofílica. Si son grupos que desactivan, van a disminuir la velocidad de reacción. ¿Y qué grupos pueden activar el anillo a la sustitución electrofílica? A ver. Grupos que tienen, digamos, capacidad de ceder densidad electrónica al anillo. ¿Y por qué es eso? Porque eso me aumentará la velocidad de reacción. Igual vas a poder tener resonancia con cualquier otro grupo. Puede haber distintos tipos de efectos, pero ¿cuál es la naturaleza de que un grupo que aumente la velocidad de sustitución electrofílica enviando densidad electrónica me acelere la velocidad de reacción? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vos lo que tenés que hacer es estabilizar al ion areno, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más estabilices al ion areno, mayor va a ser la velocidad de la reacción. Entonces, el ion areno tiene una densidad de carga positiva o negativa. ¿Cómo? Positiva, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, un grupo que dona electrones, ¿lo va a estabilizar o lo va a desestabilizar al ion areno? Lo va a estabilizar, ¿sí? Entonces eso va a tener que determinar la velocidad de reacción. Bueno, acá tenemos un grupo Z que previamente, ¿están todos de acuerdo con lo que dije? Un grupo Z que previamente estaba en el anillo. Y todas estas representaciones son cuando un grupo I, electrófilo, cuando el electrófilo I empieza a sustituir el anillo en distintas posiciones, ¿de acuerdo? Puede hacerlo en la posición orto a Z, meta a Z o para Z, ¿sí? Y lo que estamos viendo son las formas canónicas de la sustitución en orto, en meta y en para, ¿sí? Entonces, esto, digamos, yo la próxima clase voy a traer algo para escribir y que lo veamos juntos y que se reflejen en la pantalla. Había quedado con B de Lía en que lo iba a traer hoy, pero no se concretó. ¿Cómo son todas estas formas canónicas? ¿De acuerdo? Entonces, si yo sustituyo la posición orto, voy a dejar carga positiva en las posiciones contiguas a la sustitución, cartel luminoso, y en la posición para a la sustitución, cartel luminoso. ¿Qué son las posiciones contiguas a la sustitución? ¿Dónde está sustituyendo? Sustituyendo en orto. Las posiciones contiguas son esta, y impara es esta, ¿de acuerdo? Entonces tengo que representar todas esas posiciones. Cuando sustituyo acá y dejo la carga positiva acá,
¿Por qué dejo la carga positiva acá? Porque es la única posición, una de las tres posiciones donde la puedo dejar. No puedo dejar carga positiva acá, por ejemplo, ¿sí? Intenten hacer una forma canónica con una carga positiva acá, no lo van a lograr, ¿sí? Intenten dejar la carga positiva acá, imposible. Entonces, la carga positiva tiene que restar en las posiciones contiguas a la sustitución y en la posición para a la sustitución. Si dejé la carga positiva acá, si este par de electrones se mueve a este enlace simple y este par de electrones del doble enlace se mueve a este enlace simple, me va a dejar la carga positiva ahí, ¿sí o no? ¿Cómo paso de esta estructura a esta? ¿Qué movimiento de electrones hice para pasar de esta a esta? A ver, para pasar de esta a esta, ¿se entendió? Para pasar de esta a esta, ¿qué hago? El par de electrones de este doble enlace viene a este enlace simple y forma una unión doble carbono-carbono. Y la carga positiva queda acá, porque si el par se migró, se movió, acá tiene que quedar una carga positiva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Y así sucesivamente en las sustituciones meta. En la sustitución meta, ¿dónde va a restar la carga positiva? En las posiciones contiguas a la sustitución y en la posición para o opuesta a la sustitución, ¿sí? Para pasar de acá a acá, ¿qué hago? Esto tienen que dibujarlo y practicarlo, dibujar todo esto en los cuadernos. Con mirar fijamente no sale, ¿de acuerdo? Entonces, ni sacarle fotos ni mirarlo, hay que dibujarlo, porque después, cuando lo tienen que escribir, no lo saben, ¿sí? Entonces, para pasar de esto a esto, ¿qué hago? Si yo paso este par de electrones del doble enlace a este enlace simple, formo un doble enlace acá, pero entonces dejé una carga positiva acá, para lo cual tengo que pasar el par de electrones de este doble enlace a este enlace simple para formar el doble enlace acá. Entonces dejé la carga positiva ahí. ¿Sí? Y para pasar de esto a esto, solamente hago un movimiento de electrones del doble enlace a este enlace simple para formar el enlace doble y dejé la carga positiva ahí. ¿Sí o no? En la sustitución en para al grupo Z, debo residir las cargas positivas en las posiciones contiguas a la sustitución. ¿Cuáles son las contiguas a la sustitución? Esta y esta. Y también en la posición para o opuesta, esta. ¿Sí? Todo esto que está en una diapositiva, se tienen que tomar el trabajo de hacerlo ustedes, ¿de acuerdo? Porque esto va en los exámenes. Entonces, si no lo saben hacer, practíquenlo, y si no les sale, van a consultar. No, vos tenés que mover el par de electrones secuencialmente. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser algo racional. Entonces, para pasar de esta a esta, de esta a esta, yo moví el par de electrones desde acá a este enlace simple, formé el enlace doble, pero al hacerlo dejé una carga positiva acá, para lo cual tengo que migrar el par de electrones acá. Bueno, a ver, si yo dejé la carga positiva ahí, es lo mismo que esto. Sí. Y acá, para pasar de acá a acá, par de electrones de este doble enlace pasó a este enlace simple, formando este enlace doble,
y el par de electrones de este enlace doble pasó a este enlace simple, formando este enlace doble, dejó la carga positiva ahí. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, todo este movimiento de electrones lo tienen que saber a la perfección, ¿sí? Porque si no, no se entiende nada, ¿de acuerdo? Bueno, acá dice, cualquier grupo Z, el anillo estaba sustituido con un grupo Z, que ejerza un efecto de campo donor de electrones, estabilizará todas las posiciones del anillo. Los grupos Z, tomadores de electrones, que incrementan el carácter positivo del anillo, desestabilizarán al anillo, obvio. De los 3 iones areno, los sustituidos en orto y para, tienen la carga positiva en los carbonos ipso. Carbonos ipso son los carbonos donde está la sustitución. Entonces, cartel luminoso, el carbono ipso es el carbono donde se encuentra la sustitución original del grupo Z, lo cual no sucede con los iones meta y así son especialmente estabilizados. Entonces, ¿qué me quiso decir esto? Eso me quiso decir que de todas estas formas canónicas, las que dejan una carga positiva en el carbono ipso son las sustituidas en para y en orto. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esas formas están particularmente estabilizadas o desestabilizadas dependiendo de la naturaleza de Z. Si Z dona electrones, esas formas canónicas están estabilizadas o desestabilizadas. ¿Perdón? Estabilizadas, ¿de acuerdo? Si Z retira electrones, esas formas canónicas en orto y para están desestabilizadas. ¿Sí o no? Porque Z está retirando electrones directamente de la posición contigua o directamente del carbono al que está unido. Entonces, en realidad, acá ya saben que los grupos de las clases de problemas, pero ya vamos a llegar, dadores de electrones orientan orto y para y tomadores de electrones orientan a meta. Pero acá está la explicación por qué hacen eso. Porque si los donores de electrones orientan mejor a orto y a para, es porque estas formas canónicas están muy estabilizadas. ¿Sí? ¿Sí o no? En algunos casos hay interacciones de resonancia entre Z y el anillo, lo cual afecta la estabilidad relativa. En algunos casos igual que los efectos de campo, que son los inductivos. Llamamos efectos de campo a los efectos inductivos. Entonces acá vamos a ver un código de color rojo, verde y azul para distinguir a los distintos tipos de grupos que pueden estar activando o desactivando el anillo. Llamamos al grupo rojo aquellos grupos que contienen átomos con pares de electrones sin compartir, ¿sí? Como el oxígeno, dialquilamino, monoalquilamino, amino, hidroxilo, OR, NHCOR, OCOR, XSR, ¿sí? Son grupos que tienen un heteroátomo unido al anillo con pares de electrones libres. Después hay un grupo verde que son aquellos grupos o aquellos sustituyentes que carecen de pares de electrones libres. Esos sustituyentes son inductores negativos, es decir, retiran carga del anillo por efecto inductivo.
también lo van a hacer por efecto de resonancia algunos. Entre ellos está el grupo trialquilamonio, el grupo nitro, el grupo ciano, el grupo sulfónico, el grupo carbaldehído, el grupo carbonilo, carboxilo, amido, triclorometilo y el amonio. Estos grupos tienen un átomo unido al anillo que no tiene pares de electrones libres, ¿sí? Entonces, ellos lo que van a hacer es retirar electrones del anillo por efectos inductivos mayoritariamente y a veces de resonancia. Y hay un tercer grupo, el grupo en azul, que son grupos que carecen de pares de electrones libres, pero que orientan a las posiciones orto y para. Estos grupos en verde van a orientar a las posiciones meta, y estos grupos en rojo van a orientar a las posiciones en orto y para, y los grupos en azul a las posiciones orto y para. ¿Sí? Los rojos orientan mayoritariamente orto y para. Los verdes en meta. Pero ahora vamos a ver por qué sucede eso. Vamos a concentrarnos en el grupo de los sustituyentes en rojo. Son grupos que tienen átomos o heteroátomos con electrones sin compartir o con pares de electrones libres. Cartel luminoso. Para estos grupos los efectos de resonancia son más importantes que los de campo o inductivos. Todas estas cosas que estoy explicando hay que saberlas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver lo que es un efecto de resonancia y lo que es un efecto inductivo. Todos los halógenos van a orientar orto y para, y en los halógenos sucede algo especial. Los halógenos tienen pares de electrones libres, ¿de acuerdo? Entonces los halógenos, por un efecto de resonancia, pueden donar electrones al anillo, pero al ser en su mayoría electronegativos o muy electronegativos, van a retirar electrones o densidad electrónica del anillo por un efecto inductivo. Por lo tanto, van a desacelerar las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Los grupos en verde son grupos que tienen heteroátomos o átomos que no tienen pares de electrones libres y son desactivantes y van a orientar a meta. El trialquilamonio, el grupo nitro, el grupo ciano, el grupo sulfónico, el grupo carbaldehído, el grupo cetónico, carboxílico, amido, triclorometilo y amonio. En el grupo trialquilamonio y amonio, por ejemplo, desactivan el anillo puramente por efecto inductivo. Mientras que el grupo nitro, ciano, sulfónico, carbaldehído, el grupo ceto, carboxilo, amido, desactivan el anillo tanto por efecto inductivo como resonancia. Y los grupos de color azul son aquellos que tampoco tienen pares de electrones libres, pero a diferencia de los grupos verdes que orientan a meta, estos orientan a orto y para. Son los grupos alquilo, arilo y carboxilato. Quiero que tomen cuenta de esta frase que está al pie de la diapositiva y que en realidad resume casi todo, pero les va a costar entenderlo, tal vez ahora no lo entiendan, pero en las clases siguientes sí,
Y dice que tanto activantes como desactivantes ejercen su máximo efecto en las posiciones orto y para. Entonces, los grupos desactivantes no van a sustituir en orto y para porque están desactivando las posiciones orto y para mucho más fuertemente que la posición meta. ¿Sí? ¿Sí o no? Mientras que los grupos activantes van a activar todas las posiciones, pero con preferencia la orto y la para. Entonces todos los grupos ejercen su máximo efecto en las posiciones orto y para, pero algunos orientan a orto y para y otros a meta. ¿Sí o no? Bueno, acá tenemos este compuesto que se llama ion anilonio. ¿Sí? El ion anilonio tiene el grupo amonio, que es un grupo desactivante, ¿sí? Y desactiva todas las posiciones del anillo por efecto. ¿Por qué efecto? Inductivo, ¿de qué signo? Inductivo negativo, ¿sí? ¿Hay posibilidad de algún efecto de resonancia? Todas estas preguntas las tienen que hacer. Para que haya un efecto de resonancia, tiene que haber algún par de electrones que pueda ser compartido con la unión. Acá ya no hay, ¿de acuerdo? Los grupos alquilo, por un efecto inductivo positivo o por hiperconjugativo, donan electrones al anillo y en consecuencia sustituyen o orientan, en las posiciones. ¿Qué posiciones? Orto y para. Este compuesto tolueno es más o menos reactivo que el benceno. Es más reactivo. Todo sustituyente que done electrones al anillo por cualquier efecto va a ser más reactiva la sustitución electrofílica que el benceno. Ahora, los sustituyentes tales como el amino, OH, OR y cloro donan electrones por resonancia, pero también atraen inductivamente. Bueno, fíjense, acá tenemos el anisol, ¿sí? En el anisol aquí muestro que el grupo metoxilo está donando electrones. ¿Por qué efecto? ¿Por qué efecto está donando electrones acá? Por resonancia, ¿de acuerdo? Todas estas formas canónicas me está diciendo que el grupo metoxilo dona electrones al anillo por efecto de resonancia, ¿de acuerdo? ¿El octeto sobre el oxígeno está completo o no? Está completo. ¿El metoxilo es un grupo? ¿Va a atraer electrones? ¿Sí o no? Sí, va a atraer electrones por efecto inductivo, pero menos fuertemente que los dona por resonancia. ¿Sí? ¿Por qué va a atraer electrones? Porque es electronegativo, va a retirar densidad electrónica del anillo. Entonces es como que hay dos efectos que están colaborando acá, pero hay uno que le gana, ¿de acuerdo? En una diapositiva original, a ver acá, bueno, en una diapositiva original
acá. Todos estos grupos, en rojo, orientan norte y para, de ahí están todos de acuerdo. Pero el mayor efecto que ejercen es el efecto de resonancia de donación de electrones. Pero ellos también atraen inductivamente. Y atraen inductivamente porque son grupos que tienen heteroátomos que son más electronegativos que el carbono, ¿de acuerdo? Entonces tienen que atraer densidad electrónica. Y por eso también está acá los halógenos, X representa el halógeno, ¿de acuerdo? Entonces atraen electrones por efecto inductivo negativo, ¿sí? Pero también donan por resonancia. Los verdes solamente atraen electrones, no donan. Los grupos en verde atraen electrones, no donan. ¿Cómo atraen electrones o densidad electrónica los grupos en verde? ¿Por qué efecto o efectos? ¿Solo inductivo? También por resonancia atraen electrones. Y ya vamos a ver en una diapositiva. Y los grupos en azul, que orientan norte y para, ¿qué efectos ejercen? No tienen pares de electrones libres y por efecto inductivo positivo ceden electrones. Bueno, sustituyentes tales como el carbonilo, el grupo ciano, el grupo sulfónico y el grupo nitro atraen electrones por resonancia. ¿Cómo explico o cómo dibujo yo que esos grupos están atrayendo electrones por resonancia? Bueno, si digo que es un grupo desactivante, tengo que dejar una carga en el anillo ¿de qué naturaleza? Positiva, ¿de acuerdo? Porque lo desactiva frente a la sustitución electrofílica. Entonces, tengo que mostrar de alguna manera que deja una carga positiva. Pero fíjense en esta forma canónica que dejé una carga positiva acá, acá y acá, cómo el grupo nitro está trayendo electrones hacia sí en forma resonante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el grupo nitro atrae electrones fuertemente por efecto resonante. En sus casas quiero que muestren para la próxima clase cómo el grupo carbaldehído, el grupo ciano y el grupo sulfónico atraen electrones fuertemente por resonancia. Estas cosas que se las pregunto ahora, pero pueden aparecer en el examen, así que más vale que las contesten ahora, en la próxima clase al menos, para saciarse todas las dudas. ¿Por qué en esta estructura muestro que el grupo nitro está atrayendo electrones por efecto de resonancia? A ver, ¿qué es lo que me dice esta estructura? Que el grupo nitro atrajo electrones. Porque el grupo nitro se cargó negativamente. Fíjense acá, 2 cargas negativas y una positiva. Se cargó negativamente el grupo nitro, ¿sí? Entonces retiró electrones del anillo, efectivamente. Lo mismo que acá, lo mismo que aquí. Entonces son formas canónicas que me demuestran que el grupo nitro está atrayendo electrones. Este es un mapa de densidad electrostática del nitrobenceno que muestra que en las áreas rojas hay mayor densidad electrónica, mayor densidad de electrones, ¿de acuerdo? Esto viene por, digamos, son mapas denominados electrostáticos. Entonces, lo mismo que esto, quiero que hagan el ejercicio para el grupo carbaldehído, ciano y sulfónico.
¿Mm? Y para terminar hoy, acá hay una tablita en la que van a tener que acudir cuando tengan dudas. Por ejemplo, les dice, todos estos grupos hacen sustituir al anillo en las posiciones orto y para, son activantes, mientras que los grupos en verde desactivantes. Y hay toda una lista, y esa lista no es una lista aleatoria, sino que están ordenados según la fuerza en la que activan o desactivan el anillo. ¿Sí? El grupo amino está por delante del grupo hidroxilo. ¿Por qué el grupo amino es más activante del anillo bencénico que el grupo hidroxilo en la sustitución electrofílica aromática? ¿Por qué el grupo amino es más activante que el grupo OH? ¿Perdón? No. En realidad el oxígeno tiene 2 pares de electrones y el nitrógeno 1. ¿Cómo? El oxígeno, bueno, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Pero en términos de efectos, acuérdense que en todos estos grupos con átomos, con pares de electrones libres, había 2 efectos que compiten. El efecto atractor de electrones inductivo negativo y el efecto resonante donor de electrones. Entonces quiere decir que el grupo amino tiene mejor efecto resonante o peor inductivo que el grupo OH. ¿Cuál de los dos les parece? Claro, el grupo H, al ser el oxígeno más electronegativo, tiene que estar retirando más electrones de lo que lo hace el grupo NH2. Entonces, por eso no lo activa tanto. Una cuestión que la van a resolver la próxima clase, que el flúor en realidad sobre el anillo puede ser levemente activante. Entonces, eso me lo pueden explicar la clase que viene, el miércoles. ¿De acuerdo? Toda esta lista van a tener que recurrir varias veces porque frente a velocidades se les va a poner en los exámenes distintos compuestos aromáticos con distintos sustituyentes y les van a pedir ordenarlos según la reactividad frente a la sustitución electrofílica. La cuestión no es estudiárselos de memoria, la cuestión es entender qué efectos están operando en cada uno y cuál gana, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos el miércoles.